Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a las 8:05 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y déjenme bajar un poquito esto para que ustedes vean que hoy estoy bien gallita, bien jerezana de la Universidad de Puerto Rico. Que viva la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Hoy es un día para hablar de los jueces y las juezas versus los empleados de la rama judicial. Los empleados de la rama judicial que han venido estableciendo hace rato que ellos son igualitos que los jueces y necesitan un aumento salarial igual que los jueces. Vamos a eso. ¿Qué hicieron los jueces ayer y qué vienen haciendo desde la semana pasada? No, desde el 2019 que hubo un cabildeo intenso en la legislatura de Puerto Rico. Vamos a hablar del Departamento de Recursos Naturales. Lo que hizo Carlos Román González por derecho propio. Fue allí, yo me imagino que envió a alguien, a la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales y le radicó un documento a la secretaria que dice que es el plan de restauración. Lo que hizo ilegal en la Cueva Las Golondrinas, tuvo que demoler, etcétera, etcétera. Vamos a eso porque me parece bien interesante de cara al caso de Punta La Bandera, de cara a los casos que están pendientes y que tienen como examinador a una persona en común, el primo de Jennifer González. Vamos a hablar también de Tomás Rivera Chats en todo ese contexto del cabildeo de aumento a los jueces. Definitivamente de Joan Rodríguez Bebe. ¿Y con quién janguea Joan Rodríguez Bebe en esas asambleas que todos los fines de semana ponen una diferente, que van a ganar, que van a arropar el país? ¿Con quién piensa ganar? ¿Quién ayuda en esa organización? ¿Será que es una candidata como lo fue en las pasadas elecciones y después salió votada de la legislatura y la oficina de la legisladora representante de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos? Dios los cría y ellos se juntan. Nunca mejor dicho. Y definitivamente tenemos que hablar de lo que está pasando en el mundo de lo legislativo con los proyectos para tratar de limitar la capacidad que han tenido los contratistas de las torres de telecomunicación para ponerlas por todo el país sin ningún problema. ¿Quién es el único que se opone? Johnny Vende. Vamos a eso ya mismo, pero vamos primero a saludarlos a todos ustedes. Por ahí está todo el mundo. Se ve que es verano, llegan más tarde, están tranquilitos. José Ortiz fue el primero que llegó. Gracias, José, por estar por ahí. Jennifer García, Luis Cruz, Iris Miranda, Yaromarán, Judith Nash también está por ahí desde North Carolina. Ay, Dios mío, el frío de North Carolina. Pero ahora debe estar haciendo menos frío. Rosa González, Rita Guzmán, Carles Baratá, Mary B. Martínez Mazanet, saludos Benny, Mary. Ana Rosado, hay una crisis constitucional, eso estoy clarísima. Fíjense que esa crisis constitucional incluso se coloca del lado del asunto de las reivindicaciones salariales. Yo no estoy diciendo que no merezcan un aumento después de 22 años. Lo que pasa es que no puede ser por encima de los empleados, definitivamente.
Nilda Cruz también está por ahí. Viva nuestra universidad. Jennifer García, Ginette Chaviel, José Luis Suárez, María Pérez, Magali Díaz, por ahí está mi amiga Irisita Delgado, obviamente. Sol Pérez, Omar Torres, Edgar García, Rita Guzmán, si yo no te mencioné, estás mencionada ya, Mario Yola, Rosalía Cartagena, Malungo Viera. Siempre está por ahí mi amiga Gladys Esther Cuevas. Gracias, Gladys, por estar por ahí y apoyar nuestro proyecto siempre. Papo Donel parece que lo va a escuchar más tarde. Y quizás yo deba empezar con una pregunta que me hizo Papo que me parece importante. Cuando nosotros hablamos de las tierras que están protegidas en el país por razón de las leyes y reglamentos que están directamente relacionadas con el Departamento de Recursos Naturales, que es una agencia constitucional. Y hablamos de que Carlos Román González tiene un predio de terreno que por una parte no hay protección, pero por otra parte hay un área que está protegida, como es la Cueva Las Golondrinas. Me preguntan siempre si se puede hacer algo con ese espacio que está protegido. De poder hacer, usted puede hacer. Lo que pasa es que si está protegido, casi siempre las restricciones son súper altas y usted no puede desarrollar ahí, súper amplias, por no decir, porque altas es de tamaño. Son definitivamente protegidas. Usted puede tenerlo a nombre suyo, claro, la Cueva del Indio, que parece que hay otro fogón prendido también porque le dieron un permiso a alguien para desarrollar allí. De eso es lo que estamos hablando. Usted no puede desarrollar en un bien que está protegido bajo toda la reglamentación, créame, que es amplia. ¿Por qué usted se cree que le quiere meter mano al reglamento conjunto? Precisamente por eso. Porque si no lo trucan ahora, si no le meten las manos y tratan de establecer que no hay nada protegido como quieren hacer con las reservas, pues va a ser definitivamente la posibilidad de los desarrolladores, incluidos el Estado, y a eso vamos mañana. Mañana vamos a hablar de cómo el Estado quiere desarrollar en áreas protegidas, incluido el Estado. Precisamente por eso es que no se puede, porque son áreas protegidas. Usted puede tener en su finca, parte de esa finca, ser una servidumbre de paso. Tener capacidad o tener ese espacio, una ley que lo cobija bajo la protección, como es la Cueva La Golondrina, pero no podías construir allí. Esa es la diferencia. Florence Ramos también está por ahí. Eneida Soto, mientras más protegidas, más valor y más les gusta violentar el sistema. Saludos, Eneida. Mi abrazo contigo. Lamento mucho la partida del viejo. Mucho H para tu viejito. Y hemos cumplido y sé que cumpliste. Gracias. Gracias por estar. Y de verdad, mucho abrazo y mucha solidaridad por esa pérdida. Miguel Ángel Díaz Pagán. Mildred Hernández también está por ahí. Dicho eso, voy a dejar el asunto de... Bueno, quizás vamos a empezar por ahí. Porque lo demás, ya yo coloqué un documento. Y vamos al documento, señor director, que es el documento que nos da la posibilidad de decir dónde está el caso de Carlos Román González con relación a la restauración de esa área sobre las Cuevas Las Golondrinas que desarrolló ilegalmente entre el 2018 y el 2019 y estamos en el 2023. Este documento llegó al departamento, entiendo que el 21 de junio, según está fichado, está sellado con el sello del departamento, la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales, donde estuve la semana pasada. Y el caso número 22, señor director, si puede subir un poco el documento para poder leer el caso número 22-116 CCS Aguadilla Pierre Corp. Este es el caso en que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales le dijo a Carlos Román González, desde mayo del 22, tienes que demoler. Desde mayo del 22. Sabemos que aquí hubo una demolición porque las partes se sentaron en febrero, en este año, fue este año, no recuerdo si fue febrero o marzo, y finalmente, en junio del 23, la secretaria Anaí Rodríguez Vega acogió una resolución sin acoger, valga la redundancia y la diferencia, sin acoger lo que el examinador Luis González Ortiz le hubiera dicho para reactivar una pata de este caso,
Porque supuestamente el Departamento de Recursos Naturales, según Miguel Torres Torres, el abogado de Carlos Román González, no tenía jurisdicción sobre Aguadilla Pierre para manejar todo lo que ya habían acordado que tenía que ver con la construcción ilegal. Después de demoler, tienes que restaurar, tienes que mitigar y tienes que reparar el daño. Recordemos que aquí entra la figura de Luis González Ortiz. Y cuando hablamos de Luis González Ortiz, estamos hablando del primo de Jennifer González, la comisionada residente. Si esto ocurre en este caso, yo quiero que ustedes sepan que Luis González Ortiz tenía pendiente el caso de Punta La Bandera y él, motu propio, salió del caso, se inhibió cuando Bonita Radio estableció con documentos del Tribunal Federal en una quiebra que tiene el que intenta desarrollar Punta La Bandera, que hubo una comunicación con la oficina de Jennifer González, prima de Luis González Ortiz. ¿Por qué yo entro en este asunto de Luis González? Porque el caso de Aguadilla Pierre no es el único que tiene Luis González con el abogado Miguel Torres Torres, en ese caso, abogado de Aguadilla Pierre. No. También tiene el caso de CIC, que es la famosa cantera, operación ilegal de una cantera, en el embalse de Arecibo, donde opera el superacueducto del norte. Así es que vemos los elementos del LEPAU, de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, de esa agencia, también en los demás casos que inciden increíblemente con un mismo abogado. Así es que, ¿cuál es la diferencia en este caso? Que en el caso de Aguadilla Pierre, y yo traigo el contexto porque es que usted tiene que ponerlo en la nevera. No solamente la foto de Miguel Torres Torres con el licenciado Luis González Ortiz. Tiene que poner en la nevera cuál es el mapa que se da en el Departamento de Recursos Naturales con un mismo examinador y controversias que apuntan y establecen crímenes ambientales. Los mismos personajes, los mismos delitos, las mismas violaciones de ley. No son delitos a nivel penal. Entonces, en el caso de Aguadilla Pierre y en el caso de esta presentación de este documento, ¿qué es lo que hace Carlos Román González? Cuando la secretaria le dice el 9 de junio, mire, yo no solamente no acojo lo que dijo Luis González Ortiz, yo le estoy diciendo que usted tiene que presentarme a 10 días un plan de restauración y obviamente eso empieza a correr un tiempo para que la agencia lo revise, la agencia vaya sobre él, se lo entregue o tal y como lo entregó el proponente, o le diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer estas enmiendas, las recomendaciones son estas otras. Porque lo que ocurrió ahí, y esto es bien interesante e importante, es que no solamente Carlos Román González siempre iba con Miguel Torres Torres, que es su abogado, es que cuando estuvieron de acuerdo con que iban a demoler, demolieron. Se sentaron con el Departamento de Recursos Naturales. Y cuando se sentaron a negociar con el departamento, le dijeron, tenemos la ingeniera que va a hacer la recomendación de cómo vamos a mitigar, de cómo vamos a restaurar, a llevar, a tratar de llevar a su estado natural esa área que desarrollamos ilegalmente. Y después se quisieron virar. La secretaria le dijo que no. ¿Qué tiene que pasar ahora? Este documento está traído, adjunto, esta es la carta, adjunto a ese plan de restauración, que según esta carta trámite, dice que tiene una introducción, una información de la propiedad, los planos del predio, las condiciones de referencia, alteraciones al terreno por concepto de las estructuras construidas en el predio, la restauración recomendada, reconocimiento de condiciones actuales, restitución de capa vegetal retirada y suelo removido, siembra de árboles, itinerarios sugeridos, recomendaciones finales. No lo tenemos a la mano, yo espero que lo podamos conseguir. Es más,
Si me están escuchando la gente de Aguadilla Pier, envíenmelo. Yo creo que están haciendo, por fin, se están ajustando a las órdenes del departamento, a lo que el departamento ha decidido hasta el día de hoy. Envíenmelo y así lo repasamos y así vamos contra eso. Y cuando la agencia finalmente recomiende, pues aquí paz y en el cielo gloria. No, ahora empiezan a correr 30 días. Y después de 30 días a la parte para que diga estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, 60 días. Llegamos a septiembre. Es más, miren, llegamos a diciembre y allí no se siembra un árbol. ¿Y cuál es el problema de que esta burocracia esté donde esté hoy? Que nosotros tenemos un contratista como Carlos Román González, que no solo ha hecho todo lo posible por no pagarle al pueblo de Puerto Rico lo que le debe, sino que Carlos Román González fue y vino con todos los trucos legales. Y finalmente no podía desarrollar, no podía tocar el tanque de melaza y lo embarataron. Ahí está el tanque de melaza, protegido por el Instituto de Cultura. Se lo dijo el Instituto de Cultura, no lo puedes tocar. No sé con qué, pero ahí está el tanque de melaza, embaratado. Una estructura protegida, que hay igualmente allí un almacén. O sea, nosotros tenemos un contratista que no ha hecho nada por cumplir con las leyes. Y es posible que ahora tenga 30 días, 60 días, y en 60 días, ¿qué pasa? ¿A quién quiere convencer Carlos Román González? Me parece buen indicio que haya enviado por fin el plan de restauración. Ahí está el nombre de la ingeniera. La ingeniera supuestamente la que había mencionado antes. Es la que prepara el plan de restauración. Estaba tapado porque estaba el teléfono y yo no voy a incluir documentos donde esté el teléfono de alguien pero hay una ingeniera que certifica todo esto según esta carta trámite. Yo creo que ahora lo más importante es ver, ¿va a cumplir? ¿Qué va a pasar en 60 días? En 60 días llegamos quizás llegamos a septiembre, octubre, porque ahora todo el mundo se va de vacaciones, ya la legislatura este viernes se acaba la sesión. Imagínense las agencias. Se va todo el mundo de vacaciones, empiezan a correr los términos en ese nivel, 30 días y 30 días, pues llegamos a septiembre, octubre y llegamos al término del año y no ha pasado nada allí. Yo creo que hay que seguirle la pista y vuelvo y repito, si tienen el plan de restauración, carmenenita@bonitasradio.net, no tienen ni que decirme quién me lo envía. Lo importante es que sea oficial el plan de restauración porque la gente de Aguadilla yo creo que se lo merece. El contratista y el empleado, no puedo decir eso que dijiste. Eduardo Ortiz, llegué casi, saludos. Siguen empujando su voluntad, están improvisando, dice Astrid Valentín. Bueno, a mí me parece interesante que no haya recurrido Miguel Torres, que lo haya presentado por derecho propio Carlos Román González. ¿Por qué? Importante, porque aquel insistía desde su posición legal de empujar a que Luis González Ortiz, como le hizo, como lo consiguió, que le radicara un informe a la secretaria que lo que decía era que el interés público radique una nueva querella y que pase prueba. Pero ¿de qué caramba va a pasar prueba? Si ustedes se allanaron a la demolición, se allanaron a la mitigación y ahora quieren ¿qué? Pero bueno, importante, el periodismo está ahí. Estamos haciendo lo que queremos hacer y no vamos a dejar que ni ningún otro caso, en la medida en que podamos, porque saben que miren, somos todos estos, sigamos con esta importante información, porque me parece que estos casos, si no se ven a este nivel, si no los empuja la gente y no los empuja desde el punto de vista de la visibilidad y que ustedes sepan lo que está ocurriendo, el periodismo independiente, no pasa nada. Ni siquiera pide perdón, se creen dueños de la patria. Este país está al garete y eso que son ley y orden. Vamos a ver si es verdad que somos ley y orden, según ellos. Bueno, vamos al asunto de la judicatura. Yo creo que el asunto de la judicatura tiene un problema fundamental de imagen pública. La judicatura de Puerto Rico, miren, yo tengo 58 años
Y llevo cubriendo los tribunales por lo menos 35. Y desde aquel momento, observábamos cómo los sindicatos, y creo que son todos estos sindicatos, que reúnen al grupo de empleados de la rama judicial, siempre tenían el mismo problema cada vez que iban a negociar un aumento de salario o la posibilidad de que tuvieran mejores escalas salariales. Que a donde ellos tenían que ir era la misma judicatura que decide a favor o en contra de ellos. Recordemos que hay asuntos que la rama legislativa no puede incidir en la rama judicial. Y siempre los jueces han planteado que este es uno de ellos. Desde aquel momento yo veía gente marchando, los alguaciles, los empleados de oficina, los administradores, administradores que no fueran, obviamente, los jueces que administran las áreas judiciales, las regiones, sino los administradores de oficina, las secretarias de las salas, etcétera, etcétera. Siempre es lo mismo. Llegamos al 2021 y en el 2021, antes de terminar el 2020, nosotros vimos imágenes como Alex, de hecho, señor director, si lo puede conseguir, lo tiene que conseguir en la computadora, no en la computadora, en la internet, Federico Hernández Denton, ex presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Vimos cómo el expresidente Federico Hernández Denton fue quien lideró junto a la hoy presidenta de ese tribunal, Maite Oronoz, un cabildeo intenso en la legislatura de Puerto Rico para que se bajara un proyecto de aumento de salario a los jueces y las juezas, que va a llevar, por ejemplo, a los jueces, a la jueza presidenta de 125 a 183 mil dólares y a los jueces asociados a 173 mil dólares. Que hay obviamente hacia abajo una escala hasta los jueces municipales y que en este momento es exactamente Federico Hernández Denton. En este momento no contempla desde ahí, desde ese proyecto, un aumento para los empleados de la rama. En aquel momento, en el 2019, yo quiero que vayamos a las imágenes. Entre Fernanda, el juez presidente, no, a las imágenes, señor director, de cuando Tomás Rivera Chats estaba negociando con los jueces y juezas. Esta primera imagen que ustedes tienen ahí es de abril del 2019. Esto fue cuando se sentaron como menos quien entonces era presidente de la Comisión de Nombramientos, el hoy administrador de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. De parte de los jueces, ¿quiénes estaban? Eric Kolthoff, por supuesto. El juez Rodríguez, Edgardo Rodríguez, la jueza Pavón Charneco, Mildred Pavón Charneco. Estaban sentados con el Poder Legislativo para negociar ese aumento. Que vuelvo y repito, no decía nada. Naida Rodríguez Brown, Naida Venegas Brown, imagínense ustedes, no decía nada sobre los empleados de la rama judicial. Cuando yo les digo que Federico Hernández Denton estaba en este cabildeo, no tenemos la foto porque no la encontramos, pero de hecho fue quien llevó, Federico Hernández Denton fue quien llevó y se vio entrando con Maite Oronoz a la legislatura de Puerto Rico. Llamó la atención. Quizás fue la primera vez que viéramos cómo el Poder Judicial se movía hasta la legislatura de Puerto Rico para hablar sobre un aumento salarial.
y para pedir ese aumento salarial. ¿Quién es el que ha nombrado jueces al tutiplén? ¿Quién? Tomás Rivera Chats. ¿Quién le aseguró una posición al Partido Nuevo Progresista para que los jueces y las juezas que nombraron decidan los pleitos, sobre todo aquellos que inciden en el asunto electoral a favor del Partido Nuevo Progresista? Tomás Rivera Chats. ¿A quién Tomás Rivera Chats llevó al Tribunal Supremo? A uno de sus ayudantes, el juez Estrella. ¿Cómo fue? No, ese no es el juez Estrella, señor director. ¿Cómo fue que Tomás Rivera Chats apoyó en el 2009 como presidente del Senado entonces, con la comisionada residente hoy y en aquel momento presidenta de la Cámara, Jennifer González, el aumento de la mayoría ideológica del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo para hacerse precisamente de ese poder ideológico en la judicatura de Puerto Rico? Tomás Rivera Chats. Ustedes saben cuántos jueces habían ayer en las gradas del Capitolio en el Senado, las gradas del Senado, para defender la posición de un proyecto de ley que les aumentara el salario. 100 jueces. 100. No los vi. Y de hecho, no encuentro ninguna foto. No enviaron. Esa foto no la envió la oficina de prensa del Senado de Puerto Rico. Pero esa foto nos podría decir a nosotros si en efecto los que estaban ahí eran todos nombrados por Tomás Rivera Chats. Y tengo que decir nombrados por Tomás Rivera Chats porque, miren, lo puede haber recomendado Luis Fortuño, lo puede haber recomendado Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet. Y quien tenía el poder del Consejo y Consentimiento era el Senado de Puerto Rico y lo dirigía Tomás Rivera Chats. ¿Por qué? Porque ese es el famoso banquete total del que decía el ex representante convicto Jorge de Castro Font. Y a esto se prestan los jueces que van allí, a eso. Entre esos jueces que fueron allí en el 2019 y que estoy segura que estaban ayer, aunque fuera por teléfono. Hay jueces que tienen negocios, que hacen negocios con los famosos proyectos de educación continua de los abogados. Sobre todo un juez del Tribunal Supremo, y lo hemos dicho aquí, Eric Kolthoff, que negocia, o sea, que hace, que cobra por ir a las iglesias, porque es a Dios rogando y con el mazo dando, por ir a las iglesias a dar seminarios o constituirse en cualquier espacio para esos abogados y abogadas desde ese programa de educación continua. Ahí está el juez que la semana pasada le dijo al caso de las alianzas electorales sin mirarlo, solamente por alegar que era cuestión política, el juez Candelario López, cuyo hermano es un donante constante del Partido Nuevo Progresista en el momento en que estaba esperando porque le dieran la posición de juez en el 2019. Esto es todo cuestión de hecho. Esto es todo cuestión de hecho. ¿Y a quiénes dejan fuera? Tomás Rivera Chats y el Partido Nuevo Progresista. A los empleados de la rama judicial. Porque los empleados de la rama, dicen ellos, ahora dice José Luis Dalmau, el presidente del Senado, que su caucus le dijo, detén el proyecto hasta que no sepamos que va a haber una reivindicación salarial para los empleados de la rama. ¿Cuál es el detalle? Que en el presupuesto de la rama judicial supuestamente hay 11.2 millones de dólares para aumento a los jueces, pero no se sabe cuál va a ser el aumento a los empleados de la rama. Y que eso hay que afinarlo con el gobierno de Puerto Rico. Pero ¿dónde está la información de que a los empleados de la rama hay un aumento? Y que digan cuál. Que digan cuál es el aumento. Porque de 125 a 183 hay 60 mil pesos. 58 mal tasado. Que no me vengan a decir que el aumento
a los empleados de la rama es como lo de los fiscales, 137 pesos al mes. $137 al mes le aumentaron a los empleados, a los fiscales de Puerto Rico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entre 58, si le van a aumentar $1,000, $2,000, está heavy. ¿Cuál es la proporción? Pero yo me cuestiono, ¿por qué el Senado de Puerto Rico no tenía esa información clara ayer? Porque querían bajar el proyecto. Y por eso estaban los 100 jueces allí. Yo conozco gente que estaba pidiendo los teléfonos de los legisladores para llamarlos. Jueces y juezas. O por lo menos me dijeron que había gente que estaba en esa. ¿De qué estamos hablando? Este es el mismo juez que después va y recibe un caso de la legislatura como el que recibió Candelario López. O sea, este es el nivel de desfachatez y de descaro, de perversidad que hay en el cabildeo de este proceso. Para decir, nosotros, olvídate de los empleados de la rama. Y ahí el que me parece patético es el presidente de la Asociación de la Judicatura, que obviamente es juez. Este juez que va y viene en todo el asunto de lo que está pasando, que ha dicho de lo que está pasando con este aumento de salario. Y tenemos la imagen en pantalla y sé que es Salgado de apellido. Vamos a buscar la imagen del juez que es el presidente de la Asociación de la Judicatura. Precisamente la podemos pasar, señor director, porque es interesante. El juez Carlos Salgado Schwartz, este juez es el juez que administraba Caguas cuando el nefasto caso de violencia doméstica que cobró la vida de una joven, después que la jueza no encontró posibilidad de darle una orden de protección y sabemos que su agresor la mató 2 semanas más tarde. El juez Carlos Salgado Schwartz ha tildado de irrespetuoso a aquellos políticos que han dicho que es, en otros asuntos, que es sospechosa el contubernio que puede haber habido entre algunos políticos y las decisiones judiciales. Pero lo que pasa, juez Carlos Salgado Schwartz, es que no es de ahora, no es del siglo XXI. Hemos dicho cómo en 35 años puedo dar fe de las decisiones que han tomado algunos jueces que tienen el color de aquellos que los han nombrado. Y podemos hablar de múltiples casos. Y yo creo que el caso más terrible es el que acaba de pasar. Es el que acabamos de ver en el caso de Candelario López, un activista del Partido Nuevo Progresista nombrado y celebrado por Tomás Rivera Chats, como lo celebró en esa vista, porque estaba llenando la judicatura de aquellos que él entendía le van a resolver en favor y le van a resolver a favor. ¿Quiénes ustedes creen que radicó el proyecto de ley de aumento a los jueces? El portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats. Y yo aquí voy a terminar este tema con una línea. Los jueces le quieren deber un favor de verdad a Tomás Rivera Chats. Los jueces le quieren deber la judicatura de Puerto Rico, que tiene un serio problema de imagen. Que la gente crea que imparten justicia por todas las decisiones que hemos visto y hemos mencionado. Por todas las decisiones que no han tomado. Porque a veces definitivamente hay jueces y juezas nombrados por Tomás Rivera Chats que no saben que el procedimiento legal en Puerto Rico es adversativo y que hay una parte que dice una cosa y hay una parte que dice otra. Eso por un cuento que me hicieron recientemente de que había una jueza que no sabía por qué el caso no se había resuelto, porque es que una parte dice una cosa y otra parte dice otra. Este dice una hoy y este se opone. Pues sí, jueza, es que es adversativo el procedimiento. Sí, lo es. Y usted es la que tiene que resolver. O sea, esas son la calidad de jueces que hay allí, en esa judicatura.
y me dicen a mí que no tienen un problema de imagen cuando hacen una barbaridad como esta. Yo creo, cuando digo lo del favor, es que nunca voy a olvidar, y siempre lo digo en este contexto, lo que le dijo Ángel Corsino Maurás a un juez cuando le dijo por qué su hijo estaba metido en el asunto del Instituto del SIDA y la corrupción del Instituto del SIDA. Porque el que juega con melao se lame las manos, los dedos. Y la segunda testigo le dijo al juez Fusté que ella entendía que le tenía que pagar el favor a todos aquellos que le habían ayudado con su vida personal en el Instituto del SIDA. Y participaba de la corrupción dejando que todo pasara. Basta favor para ser caro. Es lo único que voy a decir para terminar ese tema. Nereida Ramos dice, corruptos y más corruptos. Vélez Maite, buena, sintonicé tarde. No, nunca es tarde si la dicha es bonita radio. Saludos, Maite. Nada más con el Departamento de Justicia para saber que está controlado por Tomás Rivera Chats. Y vamos a los fiscales. Los fiscales están molestos porque en efecto $137 de aumento, claro. Y dicen ahora que el problema del que va a tener el Departamento de Justicia es que va a tener menos fiscales porque van a renunciar por este aumento ínfimo. Yo les voy a decir algo con relación a eso. Yo no sé si los fiscales que quieren renunciar al Departamento de Justicia y dicen que renunció Ildefonso Torres, que era un fiscal 4 y llevaba 20 años viendo casos en Ponce, porque están disgustados por esta ínfima alza salarial. Yo no sé si ellos saben cómo está la calle de mala para los abogados en todos los casos, criminales, civiles, etcétera, etcétera. No sé si es que no lo saben o es que se van de Puerto Rico. Pero esto también vuelve a representar un problema. Vuelvo y repito, tiene buena imagen el Departamento de Justicia, tienen buena imagen los fiscales. ¿Qué pasó con esa terna de fiscales que usted iba a una sala y veía casos que no solamente los ganaban, que había esfuerzo, que había trabajo? ¿Qué pasó con eso? Volvemos a lo mismo. Hablemos de qué fue lo que hizo la legislatura de Puerto Rico para llenar esas posiciones de ayudantes del Partido Nuevo Progresista, sobre todo del Senado de Puerto Rico, cuando lo dirigía Tomás Rivera Chats. Y eso no lo inventamos. Es así y ahí está la evidencia. Y le pido al señor director que me ponga una imagen porque tengo que poner a cargar la computadora que está sin carga en lo que seguimos con el próximo tema. Y siempre que hablo de Tomás Rivera Chats, digo lo mismo, cómo es que sale con los presuntos implicados. Y parece que aquí tengo un problema. Señor director, si usted me puede encontrar el cargador afuera, porque no, el cargador parece que no está aquí y estoy a punto de quedarme sin nada. Vamos al próximo tema. Además de Tomás Rivera Chats, ¿no está el cargador por allá? Necesito el cargador porque estoy a punto de quedarme sin nada. Bueno, vamos a ver si no me quedo sin carga. Importante, no, ese no es el cargador de la computadora. Es el cargador de la computadora. Vayamos entonces al próximo tema. Y sigue siendo el asunto de Joan Rodríguez Bebe y cómo Proyecto Dignidad asume su discurso de que van a ganar las próximas elecciones. Miren, yo vi este fin de semana una foto con un mensaje que puso Joan Rodríguez Bebe en su Twitter. Y en esta foto, fíjense quién está ahí, que yo realmente no lo podía creer. En primer plano, obviamente, Joan Rodríguez Bebe. Esto es una actividad de Proyecto Dignidad aparentemente en una iglesia. O sea, fíjense cómo estamos en este país atendiendo el asunto de a Dios rogando y con el mazo dando. No hay separación de iglesia y Estado. Ellos quieren ser, y ellas quieren ser, las próximas senadoras, las próximas legisladoras de Proyecto Dignidad, sin entender que en este país hay separación de iglesia y Estado.
que no lo puede haber según ellas, porque ellas están haciendo lo correcto, porque de aquí es que ellas quieren sacar la nueva cepa de legisladores y legisladoras para hablar desde a Dios rogando y con el mazo dando, desde el curso legislativo de la Biblia. Pero fíjense quién está ahí. Nada más y nada menos la que era directora de la oficina de Lizy Burgos, Yanni Santiago Ramos, la última. Está Joan Rodríguez Bebe. Fíjense cómo todas tienen el mismo perfil físico. Todas planchadas y con pelos rubios, rojos, marrón y más rubio. Y la última es en efecto esta ex ayudante directora de oficina de Lizy Burgos, Yanni Santiago Ramos, que renunció cuando se supo que tenía un colegio o que tiene un colegio en Carolina, que regentaba todos los días, también dirigía la oficina y hacía actividades relacionadas con el colegio, con propiedad de la legislatura de Puerto Rico. Gente, así es como Proyecto Dignidad dice que es un proyecto, están también como el gobierno de Puerto Rico del 32%. Este es el gobierno de ley y orden. Pues ese es el Proyecto Dignidad de ley y orden. Ellas están claras lo que están haciendo. O sea, ellas pretenden ser las próximas legisladoras, las que organicen, las que lleven a ese proyecto político desde la Biblia a copar, dicen ellas, porque Joan Rodríguez Bebe habló de que así estamos trabajando para ganar. ¿Pero con quiénes? Con la gente que al día de hoy no sabemos qué fue lo que le dijeron a Lizy Burgos, que se tenía que callar la boca para que saliera bien del caso, que a todas luces representaba un conflicto y por lo menos una querella ética. Este es Proyecto Dignidad, mi gente. Este es Proyecto Dignidad. Todas blanquitas como los de ideología republicana de derecha, Carmelo Ruiz. Yo no lo podía creer cuando vi la foto, pero cuando la vi a ella, yo dije, pero de verdad que Joan Rodríguez Bebe se cree que el país es pensuaco. Realmente ellos piensan, y en el caso de esta foto, ellas piensan que cogen al país. Ellas cogerán a las cuatro personas que estaban allí, porque vi la alegada asamblea y créanme, habían 19, 20 personas. Pero esto con relación a Proyecto Dignidad. Yo no sé hasta dónde nosotros vamos a tener un año electoral que realmente va a identificar este tipo de asuntos en todas las colectividades que van a estar presentes en esas elecciones. Porque ver a una persona... Eneida Soto, no me haga reír, dice que están usando tintes expirados. Ver a una persona que ha tenido la intervención pública que tuvo esta señora, que fue candidata. Ella fue candidata a la legislatura por Carolina. Y verla ahora que participa y que es parte y que es pública, porque Joan Rodríguez Bebe la hace pública. Está fuerte lo que va a pasar en el 2024. Y sobre todo, ¿dónde está Lizy Burgos? Lizy Burgos claro, ellas para lo único que salen es para manejar los asuntos contra las mujeres y contra la comunidad LGBTIQ. Pero no dice nada de lo que pasó con ese caso. ¿Y qué habrá negociado Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara, con ella? No sabemos. Vamos al caso de las antenas de telecomunicaciones, porque esto sí que me llamó la atención. Ustedes saben que nosotros hemos tenido diferentes historias, coberturas que la han hecho también y la han hecho propiamente en el lugar los compañeros y compañeras del periódico La Perla, sobre lo que pasa en cada esquina del país y sobre todo en comunidades del sur y del oeste de Puerto Rico con relación a las antenas. El proyecto o este trabajo de forrar el país con antenas de telecomunicaciones para hacer más vigoroso el esfuerzo de
el uso de su móvil, internet, etcétera, de las diferentes compañías, cada vez es más fuerte. Y fíjense la imagen que nosotros reproducimos y que sale del negociado de telecomunicaciones. Y hay comunidades que han sido bien vocales y bien fuertes con relación a este asunto. Las comunidades no solamente han sido fuertes denunciando que hay incluso contratistas de estas torres de telecomunicaciones que no tienen permiso, que nunca se ausculta a la comunidad. Y el caso más vocal, o por lo menos que más importancia tuvo desde la opinión pública y en las redes incluido, fue el caso del sector El Indio en Guayanilla. En sector San Germán, barrio El Indio de Guayanilla. Porque no solamente las comunidades denunciaron que se hacían los trabajos a altas horas de la noche, sino que se iniciaban de madrugada con el apoyo de la policía de Puerto Rico. Y esta gente lograron que el alcalde fuera al tribunal y hay un interdicto para paralizar, y de hecho está paralizado el proceso de construcción y de instalación de esa torre de telecomunicación. Que la prensa regional, sobre todo La Perla, ha cubierto lo que ha pasado allí, y que incluso en algún momento intervino el representante Rivera Madera y fue arrestado en medio de una de estas manifestaciones. Vuelvo y repito, con la anuencia y con la protección de la policía de Puerto Rico y los policías del coronel Arnaldo López Figueroa, que de hecho, hago un paréntesis para decir, la policía volvió a disparar contra un ciudadano que aparentemente estaba armado en una casa abandonada y lo mató esta mañana en Trujillo Alto. Si no ha salido en ningún lado, se los digo porque tengo la información de una persona que estuvo allí en esa escena. Y de lo que estamos hablando con relación a las torres de telecomunicaciones es que esa lucha llegó a la legislatura. Y hay un proyecto de ley y hubo una discusión de ese proyecto de ley y en la Cámara de Representantes hubo una votación. 49 a favor y 1 en contra. ¿Ustedes saben quién estuvo en contra? El expresidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. ¿Y por qué será que Carlos Johnny Méndez se opone? Yo voy a preguntar desde aquí porque bendito Carlos Johnny Méndez nunca me ha contestado una pregunta desde el 2018 que empezamos a hacer este programa o este esfuerzo de periodismo diario. Carlos Johnny Méndez, la pregunta es, ¿usted recibe dinero de los desarrolladores de los proyectos de instalación de antenas de telecomunicación? ¿Usted recibe donativos de aquellas empresas que promueven que se instalen estas torres de telecomunicación? ¿Usted recibe donativos de aquellos ejecutivos de las grandes empresas de telecomunicaciones en Puerto Rico? Es una pregunta. ¿Cómo va a ser tan vocal que es don Méndez? Bueno, definitivamente. Lo más interesante es que Carlos Johnny Méndez está callado hace mucho rato. Se le ve haciendo campaña con Jennifer González porque aparentemente él dejó de ser de Pedro Pierluisi y ahora es de Jennifer González. Así es que parece que algo sabe Johnny Méndez que nosotros no sabemos. La pregunta es al aire. La hago desde aquí a ver si la contestan. ¿Es usted recipiente de donativos de esta industria y por eso le vota en contra a este proyecto? Que es un proyecto que por primera vez se discutió en el Senado de Puerto Rico hace 2 semanas en una vista pública lo que están pasando las comunidades y que están dispuestos a decir en la legislatura por qué cabildean para que esto se limite. Hay una comunidad, Leguizamo, en Mayagüez, que se acostaron un día y al otro día encontraron que había un letrero diciendo que iba a haber una consulta para una instalación de una torre y la torre se la instalaron ese mismo día. De eso estamos hablando. Y yo creo que es importante siempre establecer lo que están pasando en nuestras comunidades, cómo es que se están
colocando no solamente el cuerpo, colocan el cuerpo, pero colocan el cabildeo, donde lo tienen que colocar precisamente para tratar de influir el poder y lograr lo que entienden es necesario para sus comunidades, para que los dejen vivir en paz. ¿Tendrá que ver algo con el 2030? No sé. Otro criminal ambiental. Dice Edgar García, un fariseo. Ustedes sabrán. Yo solamente digo que la semana empezó caliente, que me parece que por ahí hay ruidos de muchas cosas. Se acaba la sesión este viernes, que solamente va a haber discusión de unos proyectos. Hay parece que otros que se van a quedar para el mes de agosto. Recordemos que la legislatura recesa durante el mes de julio, como recesa posiblemente el Tribunal Supremo, y que hay unas salas de verano que son las salas que atienden, unos jueces que atienden los casos que puedan verse o no verse en ese tribunal. Todo parecería que va a haber bastante receso. Yo creo que lo que no recesa es la capacidad del país de moverse a insistir en reivindicar sus derechos. No olvidemos que el miércoles hay una marcha a partir de las 4 de la tarde, que es una marcha que reúne no solamente a aquellos que son consecuentes en su denuncia de lo que está pasando en el país, sino a grupos religiosos de todas denominaciones, cristianos, a grupos de derechos humanos, con relación al plan de ajuste, que ya vemos que hay un aparente cambio en la jueza Laura Taylor Swain, y está diciendo no, de 7 billones parece que va a ser nada más que 2.5 billones. Yo no sé si es que escucharon la escritura en la pared, pero la marcha va el miércoles, sigue habiendo convocatoria, y mañana es otro día y a las 11 de la mañana tenemos alguna otra información, sobre todo de lo que está pasando otra vez en los fogones prendidos sobre los crímenes ambientales. Nosotros nos fuimos, recordemos, siempre vaya a Bonita Radio, si puede, coloque su donativo, si puede hacerse un donante frecuente, mucho mejor. Insistimos en hacer este proyecto y continuarlo para seguir proponiendo periodismo independiente, periodismo de investigación, mucho contexto, mucho análisis, porque usted tiene derecho a saber. Nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.